Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, buenas noches. Bienvenidos a su espacio de Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches, Juan. ¿Qué dices? Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Héctor. Pues muy contentos aquí de tener a un invitado muy especial, ¿no, Héctor? Sí, así es. Fíjate, Juan, que en algunas semanas atrás platicábamos sobre la importancia de compartir el tema que vamos a hablar el día de hoy, cómo alcanzar o cómo desarrollar o formar este propósito de vida. Y en el momento que empezamos a echarle un vistazo de quién podría ser nuestro invitado, pues hemos conocido la historia de Marcelino, una historia muy inspiradora. Ahorita tú no la vas a platicar. ¿Y quién mejor que alguien que ha vivido esta experiencia de formar el propósito y además influir para esto en diferentes personas que Marcelino Muñoz, que el día de hoy está con nosotros? ¿Qué te parece si nos presentas a nuestro invitado? Vale. Claro que sí, Héctor, con mucho gusto. Y sí, pues en este episodio número 27 que tenemos de Grow Together, en cómo defino mi propósito en la vida, ¿no? Y no voy en automático. Entonces tenemos hoy un invitado que es Marcelino Muñoz. Marcelino es un visionario y emprendedor por naturaleza. Él creó su primer negocio a los 18 años. Es fundador y presidente de Grupo Jomar, una cadena de refaccionarias automotrices aquí en el noreste del país. Y es fundador y presidente también de una fundación Jomar y Propósito de Vida, que tiene que ver con proyectos enfocados a la educación. Es integrante de un movimiento que se llama Unidos por la Paz, es reconocido como un ciudadano ejemplar, tiene varios reconocimientos y en la ciudad de Monterrey, pues también ha fundado varias organizaciones y ha escrito varios libros, ¿no? Entre ellos 10 propósitos para lograr la retención escolar, 10 propósitos del docente, y cómo es el tutor y guía, ¿no? Entonces, adicional a esto, pues es una persona completa, ¿no? Y es un atleta destacado, es distinguido campeón nacional e internacional y medallista panamericano de karate, por ahí de los años 81-86, corredor y maratonista, además de compositor de 20 canciones relacionadas a la motivación del ser humano. Tiene 5 doctorados honoris causa. Y bueno, pues Marcelino se ha interesado en el comportamiento del ser humano. Ahorita tras bambalinas platicábamos justo de eso. No me interesa solo el negocio, sino pues las personas que son las que formamos los negocios. Y pues ha recorrido el mundo haciendo dos preguntas principales que seguramente ahorita nos compartirá un poco más. ¿Cuál es el sueño o ilusión que tienes? ¿Y qué obstáculos te impiden para lograrlo? ¿No? Entonces son dos preguntas que realmente cuando yo las escuché y nos las compartía, dijeron, oye, pues a veces como que no lo tengo tan claro y otras sí, ¿no? Entonces, bienvenido Marcelino, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No nos conocíamos o no nos conocemos más que de forma virtual, pero muchísimas gracias por la confianza de estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a todo el público que nos está viendo. Fíjate que tenemos diferentes horarios por allá, por Tijuana, Ensenada, por Perú, diferentes partes. Y pues espero que nos estén viendo. Bolivia, Colombia, etcétera, etcétera, que lo estamos tratando. Y bueno, lo que tú decías y lo que yo digo, punto de partida, la importancia de tener un propósito, la importancia de tener un propósito las personas. Yo hoy, mi propósito, fíjense, esto no lo hemos platicado, pero mi propósito hoy, aparte de mi empresa, de mi familia, es un proyecto sobre la pobreza. 90 millones de mexicanos. Vamos a sacar adelante a nuestro país por medio de la educación, que más personas terminen su carrera profesional. Imaginen mi proyecto. Y cuando hablo de esto, aparte de mi empresa, aparte de mi familia, cuando hablamos de esto, es que ese propósito, Juan, Héctor, público en general, es lo que nos mantiene motivados. Eso es lo que nos debe motivar. Yo cuando hablo de motivar a las personas, no es contarles mi historia, no es contarles la historia de Gandhi, de
de esas personas muy importantes, no es eso. Yo trato de que se concentren en encontrar su propósito de vida. Y además que no tienen por qué andarme siguiendo a mí ni a ningún otro héroe, sino lo que tienen que encontrar es su propósito y seguir su propósito. Cuando andamos siguiendo lo que otras personas hacen, ser como otras personas, les digo, vamos a terminar sin ser la otra persona y sin ser nosotros. Ahora, Sí. la importancia de tener un propósito te motiva, te inspira. Eso es lo que hace que te levantes todos los días y te bañas y almuerzas y dices, yo voy sobre este propósito. Pero ¿qué pasa cuando no lo tienes? ¿Qué sucede cuando no lo tienes? ¿Para qué te tienes que levantar? No tienes, ¿para qué? Ahí empieza depresión, ahí empieza tristeza, eh, apatía. El costo más grave de no tener un propósito es una persona que se suicida. Fíjate la gran diferencia. Fíjense la gran diferencia. Una persona que se suicida. Una persona que se suicida, ¿ustedes creen que tiene un propósito muy importante? No, no lo tiene. O lo tiene, pero cree que no lo puede lograr. Entonces, el punto de partida es tener un propósito y creer que lo podemos lograr. Ese es el punto de partida al que yo me refiero. Tener un propósito y creer que lo podemos lograr. Y luego les digo, imaginen que esto sucediera en todas las personas. Sé que quiero y sé que lo puedo lograr. Imaginen ese mundo. Imaginen ese mundo. Ese es el mundo que yo quiero crear y es el mundo al que yo los invitaría a que trabajemos, porque el mundo necesita esas personas. Y saben, los que trabajan en un propósito son bien poquitos. Y los que no tienen un propósito son la gran mayoría. Ahora, unos se suicidan y hoy los suicidios van a ir en aumento. Otros están deprimidos. Entonces, el que se suicida no tenía un propósito. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un propósito y tampoco te suicidas? Eso es lo que se llama estar muerto en vida. En Dice vida. que curioso. Dice que Sí, sí, curioso. O sea, sí. la diferencia de tener un propósito y la gran diferencia de no tener un propósito y la gran mayoría no lo tenemos. Por eso Sí, estamos así. y el otro ya platicaba, ¿no? Vives en automático, ¿no? O sea, te levantas y te paras de la cama, te bañas y sin ese propósito, ¿no? O sea, y te levantas a Es, trabajar y pues en automático haces lo que te toca hacer ese día, pero sin saber entender si algo lo lograste y entonces tampoco te llena o te llega la satisfacción, ¿no? Porque no lograste algo de lo que tú quieres lograr, sino pues algo a lo mejor que está siguiendo a alguien y estás actuando en automático, ¿no? Y eso es lo delicado de no tener ese propósito, ¿no? Y por lo que entiendo es la es importancia de tener ese propósito, es cómo me empodero yo mismo, ¿no? sí, o sea, lo que tú estás diciendo ahorita es, ¿cómo puedo yo enfocarme en ese propósito cuando no lo tengo? Pero bueno, tenemos que trabajar en ese propósito. Tenemos que trabajar en ese propósito porque si no lo tenemos, no hay un punto de partida en donde podamos enfocarnos. Y eso es lo que yo trabajo. Entonces, mi motivación, si yo fuera a motivar a las personas, no es contarles mi historia. Mi historia motiva, pero no es el tema, sino que ellos encuentren su propósito. Y lo que los va a motivar es su propósito. Y entonces yo ya no tengo pues nada que ver ahí, porque ellos van a seguir su propósito, no me van a seguir a mí. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ese propósito, como tú lo dices claramente? Entonces estamos haciendo lo que todo mundo hace. Oye Juan, oye Héctor, ¿y por qué están haciendo? Pues todo el mundo lo hace, pues así lo hacen todos, así, y allá vamos haciendo lo que hacen todos, pero eso no crea satisfacción, eso no Claro. crea plenitud, eso no crea el éxito que uno quiere buscar. Yo creo que, aunque sea algo sencillo, pero es nuestro propósito y eso puedo crear más felicidad, más plenitud, más bienestar, más armonía, que en estar haciendo un gran proyecto que no es mi propósito. Cómo terminar una carrera profesional porque tu amigo lo hizo, porque tu papá te dijo, porque... Y hoy en la mañana estaba hablando con algunas escuelas, fíjate, de decirles que tenemos puntos de partida bien diferentes y que esos puntos de partida nos sirven. Por ejemplo, estaba platicando con unas personas y les digo, ustedes en la escuela preparatorias, 5 por 8, 40, 6 por 6, 36, 4 por 10, 40.
la capital de Japón es tal, la capital de Canadá es tal, la capital de México es tal, don Benito Juárez nació tal día, don Miguel Hidalgo murió tal día. Yo les digo, eso llegas a una empresa, ¿y de qué te sirve? Y que el río Claro. fulano mide tantos metros, ¿de qué te sirve, no? No, de Entonces, nada. estamos muy lejos de que la educación esté enfocada en lo que realmente se necesite. El joven tiene problemas, el estudiante tiene problemas con su papá, con su mamá. Oye, enséñale cómo va a llegar a hacer un acuerdo con ellos. Eso no es un tema. Sí. Hay drogas, y lo que hacen es expulsarlos. Pues no. La educación nos debe mucho, pero yo les digo, criticar así nada más por criticar no se vale. Tenemos que proponer. Y entonces Sin ahí duda. estamos nosotros con nuestra propuesta, que los jóvenes no abandonen su carrera profesional, que más personas terminen su carrera profesional. Y tenemos, hoy estamos entre un 15% y un 20% de personas que terminan su carrera profesional, mientras que estamos compitiendo contra 70% en el mundo. Juan, Héctor, no tenemos nada que hacer para competir. Por eso es que vienen empresas muy grandes de otros países y vienen aquí porque somos muy trabajadores y porque somos una mano de obra barata. Es lo único por lo que somos atractivos, ¿no? Bueno, Sí, sí, también sí. somos atractivos porque tenemos unas playas muy bonitas, pero no El son para turismo. nosotros. Pero no son para Mm, nosotros los mexicanos. Nosotros somos los taxistas, nosotros somos los que les tendemos la cama. La gran mayoría no es un turista mexicano. Es una tristeza. Miren, yo soy del ramo automotriz. No sé si ustedes sepan, mi negocio son las refaccionarias Comar. No sé si ustedes sepan. sí, sí, las Este, ubico. bueno, esas son mías. Pero hablo del ramo automotriz. Y yo pregunto, ¿cuántas marcas de carros conocen ustedes? Pónganle muchas. Yo les Ujú. pregunto, ¿cuántas de un mexicano? Ninguna. Ninguna. Es, eso es lo que nos falta. Oye, ¿por qué un japonés, un taiwanés, eso sí, y nosotros nos falta crear esa mentalidad. Esa es la mentalidad que vamos a inculcar en las escuelas para que nuestra educación sea potencia en el mundo. Y luego les reclamo, es que yo voy a traer un curso de Alemania para que la educación, oye, ¿para qué te traes un curso de Alemania? Yo voy a traer uno de Estados Unidos porque no sé qué, y yo voy a traer otro de María no sé qué, porque, pero ¿para qué? Hoy no podemos crear nosotros un programa y de aquí exportarlo al mundo. Tenemos que Claro. andar trayendo fíjate, las principales universidades en el mundo se miden por premios Nobel. ¿Cuántos premios Nobel tenemos en México? Canadá un solo año ganó 11 premios Nobel. Nosotros tenemos 3 en los últimos 200 años. Sí, sí, sí. Eh, Así es. Otra forma, ¿cómo se mide la calidad de la educación en otros países? Es que los altos directivos de las grandes empresas estudien en su universidad, que los grandes políticos de los grandes puestos, presidente de la República, gobernadores, presidentes de las ciudades, estudien en esa universidad. Y sabes que nuestras autoridades se van a estudiar a otras Fuera. universidades y Sí. no le damos el mérito a nuestras universidades. Y luego les digo, y para venir a robar, ¿para qué te vas a tan lejos? ¿No? Perdido aquí, se va a dar el mérito a nuestras Claro. universidades. Hacemos las cosas al contrario. Pero yo digo, criticar está fácil, pero hay que proponer, hay que proponer. Y esa es nuestra propuesta, que estos jóvenes terminen una carrera profesional, porque en estos jóvenes está el papá mañana, en estos jóvenes está el directivo mañana, en estos jóvenes está el empresario mañana, están las autoridades mañana. Hay que prepararlos muy bien para no andar corrigiendo. Oye, le pegas a tu esposa, te vas a ir a la cárcel, te robas, vas a ir a la cárcel, matas, vas a ir a la cárcel, secuestras, vas a ir a la cárcel, violencia, vas a ir a la cárcel. Cárceles llenas, penales llenos, hacen falta Ujú. sobrepoblados, porque esa mala educación la queremos corregir con cárceles. Y luego nos Y dicen, pero momento, nada más los vamos a corregir allá y luego se los mandamos ya de corregidos. No, regreso, ¿no? Sí. Como si fuera mágico. Pero bueno, eso es lo importante de tener un propósito, ¿no, Héctor? Sí, eso es fíjate. lo importante de tener un propósito y grande. Y lo que comentas Héctor, ahorita, Marcelino, precisamente tiene, o sea, está padrísimo que se abran foros como este, porque, digamos, un elemento de la educación es que, como bien dices, ¿no? Te dan una serie de elementos que tienen que ver con teoría
para poder satisfacer una currícula y contenidos académicos, si se puede decir así, ¿no? Sin embargo, el gap de pronto lo encuentras cuando volteas a preguntarles acerca de temas como este, como propósito, y la gente no tiene la respuesta, porque no ha habido como un proceso consciente de pensamiento y de propuesta de qué voy a hacer. A ver, ya identifiqué mis talentos, ya vi en qué soy bueno, y pareciera ser que la meta está puesta en obtener el certificado de la prepa, de la universidad, el título profesional, el tener el currículum de no sé qué. Sin embargo, elementos como este y otros tantos que ayudan a conectar al ser humano con la trascendencia del todo no son explorados, a menos que te acerques a guías o a personas que han tenido esta conciencia y lo compartan. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué debería yo de considerar entonces, Marcelino, para poder construir mi propósito? A ver, ya me cayó el 20, tengo claridad con lo que estoy escuchando en este podcast, que debo voltear hacia dónde ser, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para poder construirlo? ¿Qué tendría que considerar? Dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, si yo estoy hablando de los estudiantes, tenemos que enfocarnos en preguntas como, oye, ¿por qué vienes a la escuela? Yo hago esas preguntas, Héctor, Juan. ¿Sabes qué me preguntan, qué me responden los muchachos cuando les pregunto por qué vienes a la escuela? Me Porque me mandan mandó mi papá y mi mamá, ¿no? Mi Casi, papá casi. me manda, oye, ¿qué respuesta es esa? No tienen un por qué importante, no tienen un para qué valioso, ¿sí? Y lo que hay que crearles es ese por qué y ese para qué van a la escuela. Otros les pregunto, ¿a quién le gustaría terminar una carrera profesional? Si tengo 200 te levantan la mano que les gustaría tener una carrera profesional. sí, Pero claro, si les pregunto, ¿qué carrera te gustaría? ¿Qué carrera te gustaría? No ni saben. idea. Sí, Entonces, la educación nos debe mucho. Pero otra vez, sí, no es solamente criticar, hay que proponer. Entonces, yo propongo que el alumno sepa qué carrera profesional va a tener. Y yo tengo videos grabados en donde escuelas primarias, secundarias, preparatorias, tú le preguntas al alumno, va entrando el alumno y le preguntas, doctor, ¿cómo está? Es un alumno, pero ya está preparado, mentalizado que va a ser doctor, que va a ser maestro. Yo tengo videos grabados en donde nuestro trabajo en las escuelas ya está enfocado en ese renglón. Estamos hablando de estudiantes. Oye, pero ya terminaste de estudiar, pues ahora tienes que... También nos deben la educación a los empresarios, mandarnos material enfocado en lo que es una empresa. Eh, si yo le pregunto a las personas, oye, ¿por qué tú quisieras trabajar? Porque necesito dinero, por esto, por lo otro, por lo otro. Pero en realidad, la propuesta de las escuelas deben estar preparando a los muchachos para que al llegar a una empresa, lleguen generando dinero para la empresa, lleguen generando riqueza, pero llegan tarde, faltan, no tienen responsabilidad, te roban. Oye, ¿qué estamos preparando? ¿Qué estamos preparando? Entonces, todo eso es lo que estamos hablando de la empresa, ¿no? Pero también te vas a casar. ¿Y con quién te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Y ellos se están casando a los 12 años, 13 años. Yo les digo que si se puede trabajar, los jóvenes pueden trabajar y está prohibido que trabajen. Y les digo, oye, el joven puede embarazar a una muchacha, puede matar a una persona, puede secuestrar, puede robar, y lo único que no puede hacer es trabajar. Trabajar. Sí. sí. Y Tenemos que fíjate, corregir las leyes. sí, completamente. Fíjate, Marcelino, que tenemos invitados el día de hoy de la Universidad de Querétaro, de la UNIC, que nos han puesto varias preguntas. Se me hace muy interesante porque son jóvenes universitarios que pues están justo transcurriendo este momento de carrera. Me gustaría leerte algunas. Nos dice Lucy Alonso, y aquí se las pongo al frente. Buenas noches. ¿Cree que nosotros como jóvenes terminar nuestra carrera sea nuestro mayor propósito? ¿Qué Ah, esa opina? está muy buena. Aguántame un segundito, ahorita me repito. Una pregunta interesante, ¿no? Que nos hace decir, ¿será que cuando entonces termino mi carrera ya estoy listo o ya cumplí con mi propósito? Está interesante, ¿no? Sí, Y, correcto.
y no sé si ese sea el propósito final, pero pues ahorita Marcelino que nos comparta, porque creo que no solo, desde mi punto de vista, no solo terminar la carrera cumple con tu propósito, ¿no? Pero ahorita que Pues mira, Marcelino nos fíjate, comparta. fíjate que esa pregunta lleva cierta curva por ahí, porque muchas veces me dicen, oye, entonces si yo termino mi carrera ya tengo todo el mundo a mis pies. No, tienes más posibilidades de conquistar el mundo. No Sí, se te va a dar todo porque ya terminaste y te van a estar esperando, no, con alfombra roja y no, 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 no. Tienes más posibilidades de enfrentar los retos, de enfrentar las adversidades para lograr lo que tú quieras. Pero así como que ya la carrera profesional me va a resolver todo. No, no, no. Otra pregunta también que me hacen es, eh, ¿para qué los ilusionas? ¿Para qué les haces ver eso si tú sabes que no es cierto? No, ahorita no es cierto, pero si ellos sueñan, lo van a hacer cierto. Entonces, no Claro, hay que engañar a los jóvenes, no hay que engañar a los jóvenes, pero pareciera que si yo les digo que lo que ellos pueden lograr, pareciera que los estoy engañando. Y cuando alguien les dice que no sirven para nada, que son unos brutos, eso sí lo creen, porque se lo han sí, dicho muchas veces. Oye, tú eres valioso, tú eres importante. Mira, una vez estaba en una plática que me dieron 45 minutos. Y yo hablé como 30 y les digo, miren, que yo está hablando no tiene ningún sentido. Había 300 alumnos y había 300 padres de familia, 600 personas. Y entonces les digo, ¿ustedes tienen alguna pregunta que yo me pueda enfocar a un problema de ustedes? Porque que yo esté hable no tiene ningún sentido. ¿Tiene alguna pregunta? Y una señora me dice, oye, Marcelino, ¿cómo puedo hacer yo para que mi hija no sienta que la haga menos? Y le digo, ¿aquí está tu hija? Sí, aquí está, te puedes poner de pie. Y le digo, platícame un poquito por qué tú sientes que tu mamá te hace sentir menos. Porque hay veces que lo que me dice no es eso, ¿sí? Pero dice la niña, mira, normalmente a mí mi mamá no me manda a hacer cosas porque están dos hermanos. Pero cuando no está ninguno de los dos hermanos, a mí me manda. Y yo me tardo porque no tengo práctica, no tengo experiencia en eso. Y a veces se me olvidan las cosas. Y nada más con eso regreso y me dice, mi mamá, si hubiera estado tu hermana, no se equivoca, va a ser más rápido, pero pues nada más estabas tú. Y le digo, ¿sabes qué? Eso sí es hacerte sentir menos. Pero no te preocupes, no te preocupes. ¿Tú te sientes una persona valiosa? Y me dice, no. ¿Tú te sientes una persona importante? Y me dice, no. Tampoco te preocupes, repite conmigo, yo soy una persona valiosa. Juan, Héctor, no puedo repetir. wow. Sí, el impacto No que puedo repetir. generamos, ¿no? Como padres Oye, también. ¿sí? Y por más que intenté, no pude. Entonces le pregunto a los chavos, ya con evidencia, oye, ¿quién de ustedes no se siente una persona valiosa, importante? 30, 40% levantan la mano. ¿Qué va a hacer un maestro con eso? Si ni cuenta se da de los problemas que tienen los muchachos. ¿Sí? Claro. Por eso es que tenemos que trabajar en eso. Entonces, los padres les hacemos mucho daño a nuestros hijos sin querer, no conscientemente, con muy buena intención, pero les hacemos mucho daño. Los maestros inconscientemente le hacen mucho. Las redes sociales, nosotros estamos haciendo algo ahorita muy bonito, pero no todas las redes sociales mandan mensajes como los que estamos hablando ahorita. correcto. Mandan mensajes muy negativos que hacen mucho daño también. Entonces tenemos que trabajar en todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos diferentes propósitos dependiendo en la etapa donde estás. Ahora, me voy a casar. ¿En qué voy a trabajar? Eso es tomar decisiones. Y yo te pregunto, ¿ustedes llevaron alguna materia para tomar decisiones en sus carreras? No, No, ninguna. no hay materias para... Y eso es el pan de cada día, Juan, Héctor. Es el pan de cada día. Tomar decisiones. Oye, ¿no te enseñan? Sí, Pues nos quedan a deber. Yo les digo que la escuela, la educación, tiene como 100 años de atraso. Y hace poco estaba hablando con una persona de por allá de Ensenada, de Tijuana, y me estaba diciendo que las leyes, nuestras leyes, las primeras leyes, se hicieron por allá por el año 1900 y feria. Pues la educación está regida por leyes de 1900 y feria. Y yo decía sí, que en la claro. educación tenía como 100 años de atraso y les digo, mira, con esa información que me diste, ya tengo para reforzar que sí tienen 100 años Sí. de atraso. Así es. Así es. Ese, ese, Había otra pregunta, ¿no, Héctor, que comentabas? O... Sí, pues mira, de los chicos hay varias que hablan sobre este tema, si el colegio
terminarlo es como el objetivo. El tema, por aquí nos dice Karina, por ejemplo, Karina Díaz, nos retoma este tema. Nosotros somos universitarios, decimos nuestro propósito es terminar nuestra carrera. El tema es, después no sabemos a dónde ir o no sabemos qué hacer. Ok, Dice también Maye Chávez, por ejemplo, si ¿cómo quieres hacer? déjame responder esa. Si quieres déjame Correcto. responder esa Anterior. para no, oye, y entonces ya termino mi carrera y qué. No, hay que terminar trabajando con un puesto directivo. Para eso tienes que empezar a trabajar desde antes de que termines, ¿sí? Tienes que salir con una empresa, tienes que salir con un proyecto social, ve a tu primaria, secundaria, preparatoria, universidad y comparte tu experiencia. Tenemos que salir eh, con un chip de decir, yo voy a buscar premios Nobel, yo voy a inventar algo, voy a crear algo, pero salen quejándose, Héctor Juan. No hay oportunidades en México. Miren, yo para aclarar este punto, les quiero decir que un problema para mí, y normalmente para los que somos así medios asesores, los problemas decimos que son oportunidades, ¿cierto, Juan? ¿Cierto, Héctor? Sí, Los problemas Completamente. decimos que son oportunidades. Entonces, volteen cuántos problemas tiene México, volteen cuántos problemas tiene su colonia, cuántos problemas tienen las escuelas, cuántos problemas tiene cada persona. Ahora imaginen que esos son oportunidades. Hay un mundo de oportunidades, pero la vida nos los presenta como problemas. Y esos problemas los tenemos que resolver. Para eso nos tenemos que preparar, para enfrentar esos problemas y convertirlos en oportunidades. Voy a poner un ejemplo de la educación, porque ustedes van a decir, a ver, ¿y cómo le haces con el problema de la educación? Vamos a poner nuestras propias universidades. Estamos construyendo ya nuestras propias universidades y las vamos a hacer negocio, ¿sí? Eh, entonces, oye, si la educación es un problema, ¿cómo la vamos a convertir en oportunidad? Ahí está esa. Ahí está eso. Entonces, oye, ¿qué otro problema? Lo vamos a convertir en oportunidad. Si yo no tuviera si nuestro México no tuviera todos los problemas que tiene, pues yo no estaría hablando de esto, estaría haciendo otra claro. cosa. Pero si mi México tiene estos problemas, pues mi México no existe, nosotros tenemos este problema, nosotros tenemos que corregir. No vamos a tener que hablarle a los japoneses, resuelven este problema, a los gringos resuelven este problema. O ya nos pusieron un muro, pues porque queremos que nos resuelvan los problemas, ¿no? Y no nos Claro. van a resolver, los tenemos que resolver nosotros, pero tenemos que aprender a resolverlos. Y eso es lo que Ahora, debería ser una educación. eso también Aprender a tiene que resolver. ver, sí, ahorita vamos a la pregunta, Héctor, pero eso tiene que ver también como nos educaron y cómo educamos, ¿no? A veces como padres, como nadie nos enseñó justo a ser padres, pues queremos resolverle toda la vida a nuestros hijos, ¿no? Y que no tengan los mismos problemas que nosotros, y entonces, pues eso hace y genera que creemos gente que pues esté o estirando nada más la mano o esperando que alguien más les ayude o les solucione la vida, ¿no? Entonces, eso no les genera algo pues de hambre, de necesidad, de querer buscar y ser mejores, ¿no? Sí, Héctor, correcto. pusiste una pregunta muy bonita ahorita y la puedes poner otra vez, por favor. Era la Aquí mira, pregunta. Tengo un propósito, pero cada vez que lo pienso tengo miedo. Miedo, sí, claro. Y aquí, si con esto que se les quedara, con eso vale la pena el tiempo que vamos a invertir. Porque mira, la pregunta es, ¿y qué es el miedo? Pero explícame qué es el miedo para ti. Sin un ejemplo. de pronto tengo como una expectativa y que la expectativa no se cumpla. El miedo para mí, por Sin ejemplo, es... ejemplo. Ah, ok. Sí, sí. Juan, dime, ¿qué es el miedo? Fíjense cómo tenemos miedo de algo que ni siquiera sabemos qué es. Sí, Fíjense, no, no. pero ahorita le vamos a dar un golpe al miedo para que se acabe ese miedo. ¿Sí? Sí, para mí Fíjense qué es el miedo. Esta realidad. persona, esta persona dice dos cosas bien claras. Tengo un propósito, pero tengo miedo a fracasar. ¿Sí? Tiene un propósito, no dice cuál, pero tiene miedo a fracasar. Héctor, Juan, tengo un propósito y tengo miedo. ¿A cuál le voy a dar poder? ¿A cuál crees que le damos poder? Al miedo. Al miedo muchas ¿Y qué veces. pasa? ¿Y qué pasa? Pues no lo vamos a hacer, porque le dimos poder al miedo.
¿sí? Entonces yo les voy a decir que cuando yo tengo un propósito, todavía no lo hago, es un propósito, es una ilusión, es un deseo, ¿sí? Una aspiración, ¿sí? Todavía no lo hago. Yo estoy pensando, eso es un pensamiento. Y los pensamientos no son reales. Los puedo hacer realidad, pero los pensamientos no son reales. Los puedo hacer realidad. El miedo es algo que no existe. No, sí existe. Porque tienes miedo, pues no te deja actuar. Sí existe, claro, pero no como uno cree. Porque es un pensamiento. Ahora, el miedo, el propósito es un pensamiento. ¿Y qué creen que es el miedo? También es un pensamiento. Y tampoco es real, pero lo hacemos real uno de los dos. ¿Cuál? El del miedo. Ahora, les voy a poner un ejemplo que hago normalmente cuando explico el miedo. Platico una reflexión que se llama la soga y la víbora. Los que ya me conocen dicen, oye, pues es que ya lo has dicho muchas veces, pues no importa, tienen que acostumbrarse a entender muchas veces. La soga y la víbora dice que entra un cuate a un cuarto oscuro y como está oscuro, hay una cuerda tirada, un mecate en el centro del cuarto y el cuarto está oscuro y entonces le parece víbora. Le ve por un lado, le ve por otro lado, se acerca y de repente él afirma que es una víbora, ¿no? Auxilio, la víbora me va a picar, mi familia me va a matar. Alguien escucha el pedido de auxilio, entra rápidamente, prende la luz y al prender la luz el cuate ve que era una cuerda, que era un mecate, ¿sí? Y entonces se tranquiliza, no hay víbora, no le va a pasar nada a mi familia, no va a pasar nada a mí, todo bien, no pasa nada. La pregunta es, ¿dónde quedó la víbora? Nunca existió, nada más existió en nuestra mente. Pero el cuate prendió la luz, ¿sí? Y al prender la luz, se da cuenta que no es una víbora. Cuando yo hablo con esto, ejemplo, les estoy diciendo, hagan de cuenta que les estoy prendiendo la luz, chingada. No hay por qué tener miedo. Digo, ahora, sí hay que tener miedo, porque muchos dicen, entonces tú no tienes miedo. No, sí tengo miedo. Yo nací en Río Bravo, Reynosa, Laredo, y nunca he dejado de salir estos últimos años. Y ustedes saben cómo está la violencia. Pero ¿creen que tengo miedo? Claro que tengo miedo. Yo antes viajaba a la 1, 2, 3 de la mañana a Laredo, Monterrey, Río Bravo. Hoy voy a bajar a las 3 de la mañana. No, ¿por qué? Por miedo. Pues no soy tonto tampoco. Entonces, hay que tener miedo, pero poquito, para ser precavidos. Porque también me dicen que los niños no tienen miedo. Pues no, los niños no tienen miedo. Tienes que andarlos cuidando porque se matan. Entonces, nosotros tenemos que ser precavidos. Hay que tener miedo, pero poquito. Y tener mucha confianza y mucha fe y mucha seguridad en nuestro propósito. Entonces, lo que debe ganar es nuestro propósito y no importa que nos equivoquemos, volvemos a empezar otra vez. No importa que fracasemos, volvemos a empezar otra vez. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. O sea, confianza en lo que yo quiero, en propósito y confianza en que lo voy a lograr. Está muy interesante el concepto, a ver, o sea, el miedo es un pensamiento y el propósito es un pensamiento. Entonces, ¿a cuál? Y ambos son ilusorios, no son reales. Sí, no existen realmente. Bueno, existen en nuestra mente nada más, ¿no? Nada más. Pero aquí entramos a otra pregunta, Juan Héctor. ¿En la escuela llevaron alguna materia que les hable de la mente? ¿Qué es la mente y cómo funciona? Bueno, Héctor, que es psicólogo, probablemente sí, yo no. Sí, pero no de la mente, le hablan de otras cosas parecidas, no de la mente. Sí. Porque psicología, fíjate, psicología viene de psique. Pero ¿cuál es la interpretación de psique, Héctor? Sí, mente per se. Mente. Sí, pero nunca te hablan qué es la mente y cómo funciona, ¿sí? Porque si no, pues fuéramos expertos en eso. Ahora, y no importa que te hayan explicado o no. Lo que tenemos que tener, porque además si tú entras a ese rollo de conocernos, es muy grande, es muy extenso el autoconocimiento. Yo les digo, olvídense de eso, hombre, olvídense del autoconocimiento, nada más tengan claro qué quieren y la seguridad de que lo pueden lograr, y con eso hay, chico, porque eso es mente, y ya es un ejemplo muy claro, sé que quiero y lo voy a lograr, y confía en ti, seguridad de que lo vas a lograr. Y entonces cuando yo empecé mi tarea de 90 millones de mexicanos sacarlos de la pobreza, yo me preguntaba, por medio de la educación,
estarás equivocado, Marcelo. Y me contesto, no, no hay otro paso, no hay otra forma. Esa es la única forma. Oye, ¿y no estarás equivocado? Y no. Yo les digo que si yo tuviera la menor duda de que no vamos a lograr eso, y los invito a que se unan a ese proyecto, si yo tuviera la menor duda que no lo vamos a lograr, no perdía mi tiempo, ni hacía perder el tiempo a nadie. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, si tenemos esa confianza y seguridad. Yo les digo que este proyecto tiene dos formas de fracasar. Que no tengamos claro lo que queremos y que no tengamos la confianza en que eso se puede lograr. Pero yo soy un fiel creyente de que esto es posible. Ahora, pero también hay algo que yo digo que nuestros proyectos deben ser realistas. Y ahora hay que entender que es realista, ¿sí? Yo les digo, para mí, algo real, algo que existe, algo que se da, es que alguien lo haya hecho. Y hay países que a través de la educación han transformado su país. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es que lo han hecho los presidentes del país. Pues vamos a hacer la excepción. No se requiere ser presidente, porque el presidente no tiene ese poder tiene un poder, pero no el poder de que todos terminen, sino ya todos hubiéramos terminado. No, tiene que haber una forma de cómo motivar a los alumnos, cómo motivar a los alumnos. Yo quiero decirles que el mismo presidente y los presidentes no tienen ese conocimiento de cómo poder lograr eso, porque si no, ya lo hubieran hecho. Ahora, aquí viene otra pregunta. El principal propósito, fíjate, es casarte, dinero, estudiar, detrás de todo eso, viajar, lo que tú quieras, vacaciones. Detrás de todo eso, hay dos propósitos principales que son los que yo hablo. Ser feliz y ser exitoso. ¿Sí? Cuando tú te quieres casar, lo que está detrás de casarte es que quieres ser feliz. Cuando tú encuentras un trabajo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Quieres ser feliz. Y cambias de trabajo y cambias de esposa porque, oye, no se logró lo que quería. Porque tú lo que querías era ser feliz. Entonces, yo quiero decirles que la felicidad es algo tan necesario, mucho más que comer. Les voy a poner un ejemplo hoy comprobado. En esta pandemia, que estamos en crisis, la crisis más grande de los últimos tiempos, y saben, el consumo de drogas ha aumentado. Sí, claro. Si estamos en crisis, no debía, oye, ¿por qué tengo que gastar en cosas que no son valiosas? Entonces, lo más importante hoy es ser feliz y no importa que no coma. Y la droga te da ese sentimiento de felicidad. Y esa felicidad es real, solo que es temporal. Por eso es adictiva, porque se te pasa el churro, tienes que aventarte otro y te haces adicto, ¿sí? Pero porque quieres ser feliz. Los chavos que se drogan dicen, es que esto te relaja, te sientes así, Sí, claro. ¿sí? Y pues eso te va a ser adictivo, ¿no? Entonces, lo más importante del ser humano es sentirte feliz. Y parte del éxito te hace sentir feliz. Todavía, lo más importante aún del éxito es ser feliz, estar en paz. Y la felicidad es totalmente mental, mira, totalmente, últimamente, psicológicamente, personalmente, espiritual. Hombre, todo habla de mente, pero no accesamos a esa mente. Y mientras no accesemos a esa mente, vamos a seguir sufriendo. Ahora, el que sufre, sufre porque quiere. No sabe cómo salir de ahí. No El que es saben. pobre, el que es pobre porque quiere. No sabe cómo salir de ahí. Y Exacto, al porque no final de le, no le cuentas, enseñamos. ¿Sí? porque no se, y entonces se dedican a estudiar la pobreza. No tiene nada que estudiar la pobreza. Estudia el que salió, estudia el que hizo rico, cómo le hizo, ¿no? Pues la pobreza no tiene nada que estudiarle. Ese es nuestro origen, ser pobres, ¿no? La mayoría somos pobres, no tiene ningún problema. No, ¿cómo le hizo el que salió? Y comparte eso. Pero aquí viene otro problema, Juan. A mí me costó mucho. Me quema mucho las pestañas. Así de que si tú quieres, pues friégate tú también. Entonces, Claro. somos egoístas. Y ese egoísmo yo le llamo ignorancia, la raíz de todos los males. Ignorancia. Y cuando digo ignorancia, es desconocer
el potencial que tenemos, la inteligencia que tenemos. Esa ignorancia es la causa de toda la maldad, la pobreza, la violencia, etcétera, etcétera. Y cuando queremos ser felices inconscientemente, hacemos cosas que nos llevan a ser infelices. ¿A qué me refiero con esto? Trabajar en algo que no te gusta, casarte y al rato ya no te gusta, te vuelves a separar, oye, quiero un hijo y luego al rato el peor problema es el hijo. Son puras cosas porque creemos que eso va a ser la felicidad. Y no, lo que estamos creando son más problemas. No estamos preparados, ¿no? Entonces, oye, ¿y ahora cómo es la felicidad? Bueno, pues tengo un hijo y mi hijo tiene problemas y entonces tú dices, pues bueno, tengo una familia. Oye, qué bendecido soy porque tengo una familia. Mi hijo tiene problemas, pero pues es parte de la familia. Así es de que es normal. Hijo, vamos a trabajar con esos problemas. Soy Sí, romántico. oye Marcelino, y ahí digo, hay muchas preguntas y todo, pero algo creo que importante es, y entonces, ¿en qué momento de la vida se define el propósito? Toda la vida. Toda la vida. Hace poquito, ahorita que dices eso, me decía una persona, oye, ¿y qué podemos hacer con las personas que se jubilan? Porque sabes que eso se deprimen, Ujú, ¿sí? Bueno, pues siempre debes tener un propósito, porque ya sabes que te vas a jubilar. Y cuando sabes que te vas a jubilar, dices, me faltan 2 años para iniciar mi nueva etapa, chinga. Pero siempre debes tener un propósito. Yo sí, para mí, después de este propósito que es lo de la educación, mi principal propósito después de eso es prepararme para morir, porque yo voy a morir y tenemos que prepararnos también para eso. Morir es terrible y tenemos que morir satisfechos y plenos y realizados y dejar algo que trascienda, porque esa también es una necesidad. ¿Y qué porcentaje muere satisfecho y realizado y dejar algo que trascienda? muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no aprovechamos los 70. Y además tiene 75 años, Juan. Tiene 75 años para lograr ese propósito. Por eso Sí, es que claro. tenemos que aprovechar mucho cada día, cada hora, cada minuto, porque ese minuto, esa hora, ese día, ese mes, ese año, es la vida. 75 años, 650,000 horas, 30, y hoy se nos fue un día, 24 horas. ¿Qué hicimos? Y un día vamos a decir, chinga, desperdicié todo este tiempo. Y no Claro. podemos morir así, no podemos morir así. Entonces, siempre vas a tener propósitos. El día que no tengas un propósito, ese día empiezas a morir. Oye, Marcelino, y entonces, ¿hablamos de un propósito o de varios propósitos? De varios propósitos. Yo para mí son 14 propósitos. 14 propósitos los que debemos de tener. Y los primeros 5 tienen que ver conmigo. Los primeros 5 tienen que ver conmigo, espiritualmente y físicamente, conmigo. Eh, Al no atender yo esos 5 propósitos, el número 6 es la familia. Y entonces no atendí mis 5 propósitos. Les pongo un ejemplo, miren. Antes, cuando yo me casé, no sé si hoy sucede, te mandan a hacer un examen físico, médico, físico. ¿Cómo Médico. estás físicamente? ¿Sí? Que estés bien para casarte, físicamente. Pero yo les diría, si nos hicieran un examen psicológico para casarnos, ¿cómo creen que saldríamos? ¿Quién sabe, no? Hay variedad. Eso es verdad. Pero como ya saben que no lo vamos a pasar, dicen, pues no tienen que ser problemas, mejor mándalo así a ver qué sucede, ¿no? Mejor que se case. Bien que lo Total, resuelva total. el problema como pueda, ¿no? Entonces, Pues Sí, mira, claro. escuchando los resultados de de tu prometida, yo te diría que la pienses, o del prometido, ¿no? Mejor no. Fíjate que eso está bien interesante porque pero entonces, sí, con lo que nos comentas de los varios propósitos, nos resuelve algunas de las preguntas que vienen que nos ha hecho el público, ¿no? Porque al sí, final, digo, ahorita nos vas a compartir. los primeros 5 son míos. Los primeros 5 son Sí, míos, físicamente, espiritualmente. El número 6 es la familia. El número 7, y no estás bien físicamente.
mentalmente, espiritualmente, y no estás bien en tu familia, olvídate que vas a ser muy productivo en tu empresa. ¿Sí? Y el número 8 es un servicio social. Pero si no estás bien físicamente, si no estás bien mentalmente, si no estás bien con la familia y no estás bien en tu trabajo, olvídate de un proyecto social. En ningún sentido, ¿no? Y los últimos 5 ya tienen que ver con los últimos 6 ya tienen que ver con la trascendencia. Empiezas a prepararte para morir y dejar algo que trascienda. Y yo le preguntaría al público y que te ponga ahí, que te digan cuántos están preparados para morir hoy a las 12 o mañana a las 12 de la noche. Nadie te va a decir que está preparado. No. Porque te sorprende como el que se jubila. ¿Sí? ¿Cómo te sorprende la jubilación si ya sabes que después de 20, 30 años sí que te vas a jubilar? ¿Por qué te va a sorprender? ¿Sí? Porque se te pasan 30 años de voladita. Una vez me decía un hermano mío que si le prestaba como 5,000 pesos porque su esposa se iba a aliviar, dice, y me pescó descuidado. 9 meses. Tuviste 9 meses y un poquito más a lo mejor, ¿no? Nos dice Marcelita. Un poco más. Mateo. ¿Cómo te sorprende? Dice Marcelita. ¿Cómo es que te pescó descuidado? Sí. Fíjate, preparados, a lo mejor sí. Resignados, creo que no. No, mira, hay que entender eso de resignados. Yo entiendo cuando resignado dices, pues ya ni modo, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no crea satisfacción. Eso no crea satisfacción. No, me equivoqué. Estoy de acuerdo que me equivoqué. Voy a volver a empezar otra vez. Hoy con la pandemia. Muchos me dicen, es que perdí mi negocio. Y yo le digo, mira, si eres empresario, tú vas a volver a empezar otra vez de volada y vas a hacer otra vez dinero. Y si no lo vuelves a hacer, es que no eras empresario. Tienes que aprender ese arte de dominar una empresa. Porque la cualidad que tenemos los empresarios es que cada vez estás en la lona y cada vez te tienes que levantar y cada vez estás en la lona y cada vez te tienes que levantar. Eso es el pan de cada día del empresario. Y bueno, hacer cosas para no caernos, pero lo más seguro es que vas a caer y te vas a levantar. Hay una pelea de Mohamed Ali que platico mucho, creo que era contra Joe Frazier, y se habían dado con todo. Esto sale a veces en Facebook, la pelea esta. Y este Mohamed Ali Cassius Clay le decía al entrenador, ya no puedo. Y el entrenador le decía, salga, mentira, el otro está igual que tú, pero tampoco ya no puede. Pero tienes que tirar y respóndele. Se llegaba el siguiente round y decía, ya no puedo. El otro está igual. Tú párate, y está igual de cansado que tú. Yo lo veo, está igual de cansado que tú. Ya no puede ninguno de los dos. Pero párate y pelea y tira. Vas que estás ahí. Llega un round más y le dice que eso ya no puedo. Ahora sí ya no puedo. Y lo vuelve a decir otra vez el entrenador, nada más levántate, cabrón, y ponte ahí en el centro y espera al otro cuate y tírale. Y el otro ya no se para. Está igual, ¿no? Está igual. Entonces, eso es un ejemplo de decir, te mueres en la raya, ¿no? Te mueres en la raya. Siempre vas a estar en esa situación, siempre vas a estar en esa situación. Hay una reflexión que dice, ustedes busquen en mis redes sociales y lo que pongo son reflexiones, porque yo me motivo con reflexiones. Dice, la única forma de nunca ser vencido es nunca rendir. Osama Bin Laden, cuando pierde así un detalle, una guerra, un enfrentamiento, y le ganan, él no dice que perdió, él dice retirada táctica. Si nos retiramos por táctica, eso es lo que nos conviene. Entonces tenemos que buscar cosas, frases para motivarnos, inspirarnos, y siempre estar en la lucha, porque, bueno, yo soy así, y si yo soy así, pues siempre me van a escuchar inspirado, motivado, y motivar a los demás. Ya escucharán a otros que los desmotive. A mí no me van a escuchar así porque no es mi propósito. Mi propósito es mantenerme motivado y motivar a los demás. Pero Marcelino, ¿a qué le llama trascender? Ok. ¿A qué le llamamos trascender? Por ejemplo, hay un libro que se llama Biblia, y eso es lo más trascendente que ha habido en toda la vida, ¿sí? En los últimos 2000 años. Pero fíjense una cosa,
ese libro, que es el más trascendente de toda la vida, y yo voy a trabajar en la educación. Y saben, México va a estar dentro de los primeros lugares en 30 años. Máximo cuarto lugar, no más abajo. Y el que ustedes ven hoy en el número 1 va a estar abajo de nosotros. Y eso lo vamos a lograr a través de la educación. Y tal vez nunca digan que fue Marcelino. Y puse ese ejemplo de la Biblia, porque cuando hacemos algo tan trascendente, no se sabe quién lo hizo. O, por ejemplo, si yo les pregunto quién escribió la Biblia, no se sabe. Y les puedo decir que los ángeles no fueron. ¿Sí? Entonces, cuando haces algo verdaderamente trascendente, no se sabe quién fue. Pero no importa que no sepan que fue Marcelino. Yo voy a inspirar a las personas para que terminen su carrera profesional y van a terminar más su carrera profesional, arriba del 50%, y van a estar compitiendo contra los mejores. Hoy estamos en una medición en algunas escuelas aquí en Nuevo León, y las personas que están midiendo esto dicen, no te podemos dar a ti el reconocimiento, porque no es cuestión tuya, es cuestión de los directores, es cuestión de los profesores, de los directivos, de las autoridades, del gobernador. Yo les digo, tienes razón, pero dame de perdido un puntito, chica, con uno tengo para Sí, claro. hacerla, ¿no? Entonces, no se sabe quién fue, pero no es importante. Lo importante es lograr ese propósito. ¿Qué tenemos que hacer para trascender? Normalmente vas a trascender con algo social. ¿Y por qué les digo que se va a trascender con algo social? Yo hoy soy muy reconocido y no soy reconocido por mi empresa, soy reconocido por mi proyecto social. ¿Sí? Ahora, les pongo el ejemplo de la Biblia. Hace 2000 años, Jesús es la persona que ha hecho más cosas trascendentes, y no era una empresa, no porque dejó dinero. Ahora, yo les pregunto, hace 2000 años, ¿quién era el principal empresario? ¿Qué empresa manejaba? ¿Sí? No se sabe, no se sabe. ¿Sí? Entonces, eso no trasciende. Tenemos que trascender a través de un proyecto social. ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? Digo, también trasciende una empresa, pero no tantos años, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer que trascienda, por ejemplo, si yo les digo que hay unos premios Nobel, premios Nobel, perdón, porque se apellidaba Nobel, el cuate ¿qué hizo ese tipo? Inventó Alfred Nobel se llama, inventó la pólvora, y después que la inventó y mataron miles de personas, él muere arrepentido y deja su fortuna para que los intereses se repartan en los que hacen algo para vivir, lo contrario de lo que él hizo. Muere arrepentido. Y la gran mayoría muere arrepentido de los grandes. Entonces, ¿por qué? Porque no llevaron un proyecto social y lo dejan ya cuando murieron, ¿sí? Entonces, yo creo que es un proyecto social. Me gustaría proyectar en sus proyectos sociales. Si esta persona es de la Universidad de Querétaro, vamos a entrar a la Universidad de Querétaro. Estamos trabajando con esa Universidad de Querétaro y sí necesitamos apoyo, porque esto no se hace, no lo hace una persona. Lo vamos a hacer muchas personas que se vayan uniendo como ahorita, para poder llevar a cabo algo tan trascendente, porque vamos a cambiar un país. Y esa forma, eso de cambiar un país es cambiarle la forma de pensar a los mexicanos, porque tenemos una forma de pensar, es de Chiapas, dice. No importa donde seas, amiga, tú conéctate, busca Marcelino Muñoz, redes sociales, y mándame un mensaje por ahí, y estamos en contacto para que te unas. En Chiapas es la peor educación, es la pobreza más grande. Chiapas. Amiga, no te despegues de eso, porque tú te vas a encargar de que Chiapas sea potencia en el mundo en 30 años. Oaxaca, Chiapas, la peor educación. Y se la pasan haciendo huelga y cuantas cosas y todo menos educar a los chavos, ¿no? Y es la pobreza más grande que existe. Y son estados riquísimos, riquísimos, riquísimos. Pero no importa que el país tenga esa riqueza, nosotros no estamos preparados para aprovechar esa riqueza. Y por eso es que vienen otros y nada más nos dan chamba por ahí, ¿no? Pero tenemos que preparar para aprovechar esa riqueza. Y en eso vamos a trabajar. En eso vamos a estar trabajando para aprovechar esa riqueza que tiene. Yo digo que hay que trabajar en 3 formas.
aprovechar las oportunidades que hay en nuestro país ahorita, aprovechar las oportunidades que va a crear nuestro país y otros países. Pero más que todo eso, vamos a generar oportunidades nosotros. Lo más importante va a ser qué oportunidad vamos a generar nosotros en México y en el mundo. Así me considero de ese nivel para poder decir que mi tiempo es importante en este proyecto, que lo que estamos haciendo es valioso, porque si no lo fuera, no dedicara mi vida a eso. Hoy 1 hora, no es 1 hora, es mi vida. Y más vale que hagamos algo importante, porque si no perdimos 1 hora. Y de las 650,000, pues le descontamos una, ¿no? Y no podemos estar perdiendo el tiempo. Tenemos que invertir cada hora, invertir cada día, para que cuando morimos, morir satisfechos. Dicen que el lugar, el panteón, es el lugar más rico de la tierra, porque ahí se fueron los libros que no se escribieron, las empresas que no se hicieron. Y yo les digo que yo me quiero ir vacío, sin nada. Materialmente, pues no voy a llevar nada, pero tampoco algo que yo sé que le puede servir a los demás, no me lo voy a llevar. Lo estoy compartiendo y lo estoy compartiendo y lo estoy compartiendo. Otros me dicen, qué tonto eres, ¿para qué les enseñas? ¿Cómo le...? No, no soy tonto. Bueno, cuando yo digo que me critican por eso, les digo, soy buena gente, pero no soy tonto. Soy fruto. Es diferente ser buena gente. Cuando se comienza a hacer esto, es que estás muy conectado a la esencia que somos nosotros, al amor. Ese amor es mi propuesta. Ese amor es lo que hace falta en las familias, es lo que hace falta en las empresas, es lo que hace falta en las escuelas, en nuestras autoridades. Ese amor es lo que hace falta. Y ese amor es nuestra esencia. Ese desconocimiento es el problema que tenemos. Entonces, desde ese amor, pues estás de pecho porque todo el mundo te puede hacer daño. No desconfías de nadie. Oye, ¿por qué confías tanto en las personas que ni conoces? Les digo, ¿y por qué no tengo que confiar si no las conozco? Claro. Tengo que confiar. Pero me dicen, o sea, ¿por qué confías si no las conoces? ¿Y por qué no debo confiar si no las conozco? Entonces, son formas de pensar. Esas formas de pensar son las que yo voy a cambiar. Bueno, no que yo vaya a cambiar. Hay que inspirar a los demás para que cambien esa forma de pensar positiva. Porque la felicidad es una forma de pensar positiva. Aún de las cosas negativas que nos suceden, y esto se entrena, es un entrenamiento mental. No se puede ser feliz por casualidad, ni otra persona te puede hacer feliz, ni otra persona te puede hacer sufrir. Solamente nosotros tenemos esa posibilidad de ser felices o de crear ese sufrimiento, si supiéramos cómo salir de ahí. Y salir de ahí es fácil. Pensar de forma positiva, siempre, pensar de forma positiva siempre. Oye, la pandemia, ¿y qué de positivo nos está dejando la pandemia si tenemos tantos fallecidos? Bueno, pues yo estoy vivo y mi familia no les ha pasado nada. Así de que eso ya es algo valioso. Pero además estamos aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, yo les puedo decir que si no fuera por la pandemia, no estuviéramos ahorita por esta plataforma. Así es. Completamente. Y este mensaje que estamos compartiendo ahorita con muchos alumnos que pueden hacer una gran diferencia en su casa, pues no lo estuviéramos compartiendo. Porque era presencial. ¿Sí? Y esto cambió. Oye, ¿cuándo vuelve la normalidad? Nunca. Esto no va a ser igual, nunca. A veces me preguntan, Juan, Héctor, a veces me preguntan que si hoy es más difícil hacer negocios que antes, o es más fácil hacer negocios que antes. Y yo les digo, es igual de difícil o de fácil. Lo único es que si tú quieres manejar un negocio hoy como se manejaba antes, ahí sí estamos totalmente perdidos. Ojalá. Ojalá y así fuera, ¿no? Tenemos que actualizarnos, tenemos que prepararnos. Esa es la capacitación constante. Un abogado tiene que estarse capacitando constantemente, un doctor se tiene que estar capacitando constantemente, un empresario, un directivo, tenemos que estarnos capacitando constantemente. Porque eso es los cambios. ¿Qué sucedió con COVID? No había COVID, llegó COVID. Algo cambió. ¿Qué tenemos que hacer? Cambios.
Y entre más nos tardemos en adoptar esos cambios, más vamos a sufrir, más nos vamos a atrasar. Así que hay que hacer muy rápido esos cambios. Y eso es lo que tenemos que adaptarnos. Pero es fácil hacer cambios, ¿no? No es nada fácil. Porque cuando uno hace un cambio, uno es otra persona. Por eso no es fácil hacer un cambio. Oye, el pobre rico mañana, pues el pobre rico mañana se hiciera un cambio. No, te va a llevar tiempo, te va a llevar años ese cambio. ¿Tienes una pregunta, Héctor? Sí, fíjate que el tiempo se nos está terminando ya y me gustaría compartir la última pregunta. ¿Qué nos recomiendas a todos los seguidores que tenemos conectados en este momento que buscan construir su propósito de vida? O sea, si tú dijeras, oye, se acaba el podcast en este momento, nos desconectamos, ¿qué me llevo de tarea? ¿En qué tendría que trabajar para poder construir mi propósito de vida o los propósitos que ya nos comentabas? Que sean felices, que sean exitosos y que puedan vivir plenamente. ¿Cómo se logra eso? Forma positiva de pensar, aún de las cosas negativas que nos suceden, y es un entrenamiento mental. Mi papá un día murió y él nunca quería tener nada material, y antes de morir, él inventó que tenía un super rancho. Ese rancho nunca existió, pero él se fue contentísimo porque él creó un rancho imaginario. Es algo mental, es algo mental. Ahora, muchas personas dicen, es que tú nos lavas el coco para hacernos sentir bien. Yo les digo, pues sí, pero por lo que sufren, tampoco es cierto. Nada más. Por ejemplo, Sí. la persona que se suicida, fíjate, la persona que se suicida cree que suicidarse es lo mejor. Eso no es cierto, ¿sí? Pero se suicida. Y eso que se suicidó, sí es cierto, pero se suicidó por algo que no era cierto. Sufrimos por algo que no es cierto, salvo nuestra imaginación. Pongo otro ejemplo. Se conocen una pareja y de repente la muchacha o el hombre le parece que es la pareja ideal, la media naranja, ¿no? Porque es la más inteligente, es la más bella, o es el más bello, es el más inteligente, y se casa con esa creencia. Eso no es cierto. Pero 3 años después, no sirve para nada, enseñó al pobre, etc. ¿Cuál de las dos era cierto? Ninguna de las dos. Cosas que uno inventa y que uno Mental. imagina para crear expectativas, una ilusión que después te va a llevar a sufrir, ¿sí? Entonces, no construyamos ilusiones que nos lleven a sufrir, construyamos ilusiones que nos lleven a ser felices. Esto se dice que hay creencias que obstaculizan nuestro propósito y hay creencias que impulsan nuestro propósito. Entonces tenemos que construir creencias y pensamientos que impulsen nuestros propósitos. Pero los pensamientos y nuestras creencias no son reales, pero esas creencias van a definir nuestra realidad. Fíjate qué curioso. Esas creencias no son reales, pero esas creencias van a definir la realidad de uno. ¿Cómo estamos? Fregados. Lo que decías, Es tenemos que nuestra forma creer de pensar. nosotros, ¿no? Ahora, nosotros estamos ahorita como estamos por la forma que tenemos de pensar. Bueno, no por la forma que tenemos de pensar, por la forma que hemos pensado los últimos 10 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estar de forma diferente en 10 años, 20 años, ¿qué tengo que hacer? Pensar diferente. ¿Y cómo quiero estar? Y ya, ¿cómo quiero estar? Ese es el propósito. ¿Sí? Y seguridad que lo puedo lograr. Entonces, pensamientos pasados igual a cómo estoy. Pensamientos actuales igual a cómo quiero estar. ¿Qué ¿Cómo estaré quiero estar? pensando hoy? Muchas Oye, personas está, pueden estar diciendo, no, eso no es cierto. Pues no es cierto, ahí se va a quedar igual. Muchas personas van a decir, oye, yo sí creo. Pues eso van a hacer un cambio, ¿no? Porque, pues cada uno interpreta como quiere lo que esté escuchando. ¿Sí? Y yo claro, quisiera que todos se conectaran a hacer un cambio, pero pues sé que no, hay quienes van a decir que eso no es posible, y pues no va a ser posible, porque es forma de pensar, forma de pensar. Y eso que yo estoy pensando es en lo que se va a... Yo voy a terminar el carrera profesional. Estoy seguro que eso va a suceder. Yo no puedo porque me lavó el coco. No puedes. No sé si hay alguna otra pregunta. no, fíjate que, digo, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Creo que podemos interactuar más e inclusive pensar en que se pueda repetir una sesión así y platicar más. Está muy buena la plática.
Agradecerte primero que nada y que Héctor, que ha estado anote y anote, yo lo he estado viendo, pues nos platique un poco del resumen de la charla que acostumbramos a hacer en Grow Together. Prepárense con papel, pluma o con el medio electrónico que ustedes acostumbren para que pues Héctor nos platique en resumen de esta charla muy buena de más de una hora, ¿no? Sí, así es. Y Pues además va a muchas quedar gracias a todos. grabada también. Además. Va a quedar grabada, la van a poder ver en breve, les compartimos todos los links. Y muy bien, pues muchas gracias a todos por conectarse. Hemos tenido gente de varias partes del país, ya veíamos por ahí Chiapas, pero también el extranjero. Nos llegó a saludar gente de Perú, de Panamá, de Estados Unidos. Ahí en los mensajes me tocó ver un par de saludos y muy bien. El día de hoy tuvimos la fortuna de tener como invitado especial a Marcelino Muñoz, que como bien escuchábamos al principio, es un empresario y filántropo, diría yo, un visionario del trabajo de crear propósito. Y el día de hoy, pues nos platicó diferentes temas. El primer elemento que nos decía a ver, el tema es, para poder construir el propósito, no quieras ser como otro, no trata de ser tú mismo. Si de pronto empiezas a ser como otro y empiezas a ser como tú, terminas siendo ninguno de los dos. Y nos decía que el propósito para poder tener desarrollo en el país y en toda la comunidad es importante trabajar fuertemente en la educación. La educación es clave para que la gente tenga recursos y pueda conectar con diferentes propósitos. Cada proyecto y cada trabajo te da la oportunidad de conectar con esto. Cuando concluyes el colegio y la educación universitaria, pues lo mejor es que puedas salir con un trabajo o con un proyecto, porque al final el abrir estas oportunidades te abre a conectar con diferentes cosas que te permiten explorar cuáles son los propósitos con los que puedes conectar. También nos invita Marcelino a que conectemos con los problemas. Cada problema, nos dice, es una oportunidad, y el hecho de que veamos los problemas como oportunidades nos permite evidentemente meter las manos y proponer las soluciones a estos problemáticas, ¿no? Explorando con Marcelino también veíamos que muchas personas nos ponían sobre la mesa el no poder trabajar o concluir el propósito por miedo. Y nos hablaba sobre este concepto poderoso de que el miedo y la construcción de propósito, ambos son pensamientos o están construidos desde conceptos mentales. Al final, ¿a cuál de estos nosotros decidimos darle poder? Y en función de esto, pues es que podemos alcanzar o no el propósito. Nos hablaba que son construcciones mentales y nos platicaba la historia de la soga y la víbora, en donde pues al parecer todo esto que causa miedo, pues está ahí, creemos que es, pero al final, si prendes la luz y empiezas a conectar con lo real, pues te das cuenta que el miedo era ilusorio, ¿no? Uno de los trabajos más importantes de Marcelino ha sido el influir en la educación en México para desarrollar más jóvenes que alcancen a terminar su carrera universitaria y conecten con el desarrollo del país. Y decía que es clave para todos nosotros el impulsar a estos estudiantes para que se motiven y tengan claridad que una vez terminando hay una serie de oportunidades y que es su trabajo el poder construirlo. Cuando nos preguntaban acerca de cuál es el propósito, pues ser feliz. Es el para qué uno hace las cosas en el día a día, y al final de cuentas el propósito se tiene que ir definiendo a lo largo de toda la vida. Nos habló sobre 14 propósitos y lo dividió en tres grandes bloques de construcción. Los primeros propósitos tienen que conectar con el bienestar físico y espiritual. El que tú estés bien, sano, espiritualmente conectado, te permite estar listo para conectar con un elemento que él menciona súper importante, que es la familia. La familia pues te permite el poder conectar con varios elementos de trascendencia y de propósito para poder estar bien y ser feliz. Nos habla también sobre un tercer elemento que tiene componentes de proyectos o servicios sociales y también de trascendencia. Todos estos elementos, pues evidentemente, están puestos sobre la mesa. Marcelino nos habla de su sueño, de su propósito, es que México esté en el top 5 en la educación a nivel mundial, y que pues esto, o cuatro o cinco, nos decía, tres o cuatro, estar en estos lugares de educación para poder tener cada vez gente más preparada a conectar con estos propósitos que le hacen bien, no solamente ellos mismos, sino a la comunidad en donde viven. Nos hablaba también sobre
la trascendencia se logra a través de algo social. Si volteamos a ver a personajes de la historia, generalmente son aquellos personajes que trascienden por algo que conectó con proyectos sociales y nos traía a la mente a Jesucristo y a gente que escribió la Biblia, que al final de cuentas han sido proyectos trascendentes de más de toda la existencia del ser humano, ¿no? Y al final le preguntábamos, oye Marcelino, ¿y qué podemos hacer para poder trascender? Y nos hablaba de algunos conceptos. Aprovechar las oportunidades de nuestro país, trabajar en las oportunidades de nuestro país y al final provocar las oportunidades en nuestro país, ¿no? Que es muy importante para nosotros el absorber el cambio, porque todo el cambio está latente y está presente, y pues el tema es qué hacemos para absorberlo, no quejarnos, no estar ahí lamentándonos de lo que pasa alrededor, sino más bien qué oportunidades, nuevamente, ¿no? Los problemas son oportunidades, qué oportunidades están a la mano para poder trabajar sobre eso, ¿no? Y nos hablaba ya para cerrar, queridos amigos, sobre el enfoque a ser felices, a ser exitosos y a vivir plenamente, ¿no? Y nos decía que para poder lograr esto, 100% tenemos que tener una actitud y un pensamiento positivos. Esto nos permite prestarle mucha atención a lo bueno que está alrededor, a encontrar oportunidades sobre temas positivos y a ver ante las situaciones más complejas, pues evidentemente oportunidades para desarrollarse y crecer. Y bien amigos, con nosotros el día de hoy, Marcelino Muñoz. Un placer, Marcelino, haberte tenido en Grow Together. Oye, excelente resumen, ¿eh? Casi fue la conferencia completa. Se la aventó rápido. Héctor es muy bueno para los resúmenes. Y pues muchas gracias, Marcelino, muchas gracias por este espacio que nos regalaste, que sea la primera de algunas otras sesiones. A todos los que nos escucharon o nos hicieron el placer de conectarse, síganos en redes sociales. Van a poder tener esta charla próximamente grabada por los diferentes medios, Spotify, YouTube, Facebook, y pues además algunas otras comentarios que nos quieran compartir también por ahí. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches a todos, muy buenas noches Héctor, muy buenas noches Juan, estamos en contacto, aquí estamos a la orden siempre. Seguro que sí, hasta pronto. Sí. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.